Mi hija era un gafe. La primera palabra que dijo cuando empezó a hablar fue muere. Nadie se lo tomó en serio en ese momento, pero al día siguiente, su abuelo fue atropellado por un camión y murió. Cuando mi hija empezó el jardín de infancia, su segunda frase fue la nieve junto a la puerta es roja. Su abuela bajó a dar un paseo y murió al instante por una maceta que cayó desde una ventana del piso de arriba. La sangre se derramó por todas partes, tiñendo la blanca nieve de carmesí. Mi marido estaba desconsolado. Quería deshacerse de nuestra hija. Mi hija entonces pronunció su tercera frase. Papi, ten cuidado con los coches. Mi marido estaba aterrorizado, sin atreverse a salir de casa, pero tropezó con un coche de juguete en el salón. Sufrió una hemorragia cerebral y murió en el acto. Lloré, rogándole a mi hija que se callara, que dejara de maldecir a su propia familia, pero su expresión seguía siendo fría, desprovista de cualquier remordimiento. Mami, no te acerques al fuego. Me derrumbé por completo. En Nochebuena, subí a la azotea. No quería morir quemada, así que elegí mi propia forma de morir. Pero mientras saltaba, alguien abajo estaba lanzando fuegos artificiales. Los brillantes fuegos artificiales explotaron, golpeándome, y caí hacia mi muerte en medio de los gritos conmocionados de los espectadores. Mi hija estaba en la azotea, mirándome, con el rostro completamente inexpresivo. Incluso en la muerte, no podía entender por qué la hija a la que había cuidado tan meticulosamente maldeciría a toda nuestra familia. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día en que mi hija aprendió a hablar. Esta vez, por fin entendí qué pasaba con la maldición de mi hija. En el momento en que abrí los ojos, vi a mi hija de 1 año señalando a su abuelo y diciendo, muere. Al principio, nadie reaccionó. El abuelo seguía bromeando cariñosamente con ella. ¿Qué dice mi dulce y pequeña Lily? Llámame abuelo y el abuelo te dará caramelos. Pero el pequeño rostro de Lily seguía siendo frío y repitió, muere. Una ola de miedo e ira me invadió. Rápidamente le tapé la boca con la mano. No digas esa palabra. ¿Cómo puedes desear que el abuelo muera? Lily forcejeó, ahogada por mi mano, y empezó a llorar desconsoladamente, su cara poniéndose roja por aguantar la respiración. Mi suegro, Arthur, intervino rápidamente. Solo está aprendiendo a hablar, Sara. ¿Por qué te pones así? Apreté los labios. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Te está maldiciendo. Arthur se detuvo y luego se echó a reír. ¿De qué estás hablando? Es muy pequeña. ¿Cómo podría saber lo que significa muere? No sabía cómo explicarlo, así que solo pude decirle a Arthur que tuviera cuidado cuando saliera estos días, especialmente que se fijara en los coches en la calle. Arthur dijo que lo entendía, pero no se lo tomó en serio en absoluto. Repetí la advertencia a mi marido, David, quien también se rió de mí, diciendo que estaba exagerando. Miró a Lily con ternura, diciendo que nuestra hija era de todo menos un gafe. Incluso intentó consolarme. Sara, ¿tienes ansiedad posparto? Tal vez deberías tomarte un descanso y dejar que mis padres cuiden a Lily un tiempo. Un escalofrío me recorrió de repente. Inmediatamente negué con la cabeza. No, en absoluto. ¿Y si Lily maldecía a alguien más cuando yo no estaba cerca? Pero un rayo de esperanza seguía en mi mente. ¿Y si no hubiera dejado que Arthur saliera de casa durante días? E incluso hubiera guardado todos los coches de juguete. Me aterrorizaba que se repitiera lo que le había pasado a David en mi recuerdo anterior. Después de unos días en casa, Arthur se aburrió. Solo voy a dar un paseo por el jardín de abajo. No te preocupes. Le advertí repetidamente que no se acercara a los coches. Pero aún así, Arthur tuvo un accidente. Falló un escalón mientras bajaba las escaleras, cayendo hasta el fondo. Su cabeza aterrizó precisamente sobre un clavo que sobresalía. Arthur murió en el acto. Cuando llegó la ambulancia, llamaron inmediatamente a la funeraria. Mi suegra, Marta, se arrodilló junto a Arthur, sollozando sin control. ¿Cómo ha podido pasar esto? Pero su siempre amable marido se había ido para siempre, incapaz de escuchar sus llantos. David regresó corriendo del trabajo, con los ojos inmediatamente enrojecidos por las lágrimas. Sin embargo, se puso en contacto con calma con familiares y amigos, preparando el funeral de Arthur. Sostuve a mi inocente hija, abrumada por la culpa y el remordimiento. Pero Lily seguía viéndose perfectamente inocente, como si no hubiera pasado nada. Le pellizqué la mejilla, haciendo que me mirara. Lily, díselo a mami. ¿Por qué dijiste esa palabra? ¿Por qué tuviste que maldecir al abuelo? Pero mi hija no pudo responder. Lloró aún más fuerte, angustiada por la fuerza con la que agarraba su cara. David escuchó sus llantos y me la quitó rápidamente. Frunció el ceño, mirándome con enfado. Esto ha sido solo un accidente. No tiene nada que ver con Lily. Me picó la nariz. Cuánto deseaba que no tuviera nada que ver con mi hija, pero Arthur estaba muerto. Desde entonces dejé de hablarle a mi hija y